Este capítulo se refiere a uno de los temas más actuales y complejos en el accionar de los sistemas de salud contemporáneos, la gobernancia. Vamos a ver algunas definiciones y conceptos en relación a la gobernanza y la gobernabilidad. La gobernanza por sí solo es un tema desafiante y aún igual de desafiante tratar de definirla y entenderla completamente. La gobernanza como tema de interés para la salud es muy antiguo sin duda y presente en los sistemas de salud desde el inicio de la práctica de la medicina, la cual ha evolucionado con la misma. Sin embargo, la preocupación científica y académica al respecto es relativamente nuevo. El Banco Mundial lo define como el poder que es ejercido en la gestión de los recursos para el desarrollo. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional lo define como la habilidad de los gobiernos para desarrollar procesos de gestión pública eficientes, efectivos y transparentes, abiertos a la participación ciudadana y que fortalecen un sistema democrático de gobierno. La Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud la define como los intentos de gobierno y otros actores por guiar a las comunidades, países o grupos de países en el logro de la salud como elemento esencial de bienestar mediante un enfoque integral al gobierno como un todo y a todos los sectores de la sociedad. El mismo documento de la Organización Mundial de la Salud aporta una distinción interesante entre la gobernanza de la salud, vista como los mecanismos para la gobernanza del sistema de salud, y la gobernanza para la salud, que se comprende como la acción sinérgica e intersectorial necesaria para abordar los determinantes sociales de la salud y los factores de salud que interesan a otros sectores. Por otro lado, Flores hace referencia a las corrientes relacionadas con la gobernanza dentro de los sistemas políticos en la literatura actual, señalándolos la primera como la corriente a la que atribuye el uso que hace el término los organismos internacionales, los cuales equiparan buena gobernanza con la implementación de reformas institucionales. La segunda corriente aborda la gobernanza como el conjunto de herramientas para la gestión pública en el contexto de procesos de descentralización política, y la tercera corriente, o gobernanza democrática, la asume como un proceso esencialmente político de reforma e implementación de políticas públicas para promover la justicia social y la equidad. El libro que estamos revisando hace un análisis de todo lo anterior y se queda con la definición de Jufti y sus colaboradores, que dice que son procesos de acción colectiva que organiza la interacción entre los actores, la dinámica de los procesos y las reglas del juego, informales y formales, con las cuales la sociedad determina sus conductas, toma y ejecuta sus decisiones. En síntesis, es la capacidad de un gobierno para autogobernarse. O sea, es la habilidad y la medida en que los actores sociales aceptan conducirse dentro de las reglas del juego acordadas, a fin de lograr los objetivos que persiguen y amparados en valores e intereses comunes. En síntesis, la función de gobernanza consiste en asegurar que una organización logre sus propósitos globales de forma eficiente, efectiva y transparente. La gobernanza es la capacidad de hacerlo de manera armónica. Entonces, por un lado, la definición de gestión incluye los procesos que llevan a la toma de decisiones para lograr los objetivos deseados, pero también conduce necesariamente a los procesos a través de los cuales esas decisiones, una vez tomadas, se llevan a cabo en los sistemas. El proceso que lleva a la toma de decisiones para lograr objetivos que conducen a nuevos procesos y toma de decisiones nuevas se da en tres niveles. Primero, macrogestión,
segundo, mesogestión y tercero, microgestión. Sin olvidar que quien hace la gestión es el gerente, pero debe de involucrar a todo el equipo o a todo el personal en la gestión. El nivel de macrogestión, que implica decisiones y acciones a nivel nacional que parten de determinantes políticas, de estrategias y planes de salud, incluye la armonización de los mecanismos que refieren o se refieren a todas las fuentes y los agentes involucrados en el financiamiento y la regulación de todos los aspectos que tienen que ver con la salud, la garantía de la equidad y sobre todo el ejercicio del papel rector de una autoridad sanitaria, la cual a su vez dirige todas las relaciones supranacionales para el abordaje de los objetivos de salud desde un punto de vista global, de salud mundial o global. En segundo lugar, el nivel de mesogestión abarca la gestión de las redes y los establecimientos de salud y de sus subdivisiones organizacionales. Y en tercer lugar, el nivel de microgestión o de la gestión clínica o de una clínica en particular se da directamente en el lugar donde se realiza la prestación del servicio médico. Quien hace la gestión es un gestor, y el gestor de salud se convierte en el gerente, en quien lleva a cabo la acción de coordinar los esfuerzos, ya sea a nivel nacional o global, en el macrogestión, a nivel de una red de instituciones o una institución, en la mesogestión, y a nivel de una clínica o de una unidad o de un consultorio, en la microgestión. La revisión de la evolución histórica y social de la atención médica y de los sistemas de salud a partir del siglo XVIII permite correlacionar eventos críticos de este proceso y el surgimiento de mecanismos y modalidades de gobernanza de salud con tendencias cada vez más actuales. Cada etapa de la historia y su desarrollo ha desarrollado los servicios de salud y sobre todo a la salud pública. Han significado la inclusión de nuevos actores sociales y por lo tanto han generado la necesidad de fórmulas inéditas para garantizar la gobernanza y la gobernabilidad. Según Foucault, la modernidad de la medicina nace con la anatomía patológica, con un carácter eminentemente social, con tres modelos de trayectoria en relación a su desarrollo. Primero, la medicina del Estado, que surge en Alemania y está basada en el conocimiento de fenómenos afines, y surge la normalización de la formación de recursos en salud y la aparición de funcionarios de salud. Surge la disciplina dentro de la salud. La de la salud urbana, que nace para controlar la enfermedad ante un crecimiento demográfico acelerado y sienta las bases de la protección sanitaria, y surgen las primeras nociones de salud pública. Y luego la tercera, que trae consigo la idea de garantizar la satisfacción de necesidades de salud y la atención a los pobres como una medida de control de la población menos menesterosa, la población insana y la población peligrosa. En 1834, en Inglaterra se promulga la Ley de los Pobres y en 1848 la primera Ley de Salud Pública, con el fin no tanto de proteger a los pobres, sino con el fin de que los pobres no se contaminaran y siguieran produciendo o siguieran siendo útiles al sistema de producción, y también de que los pobres no contagiaran o viciaran a toda la sociedad. Por lo tanto, habría que atender la salud de los pobres. Y el desarrollo social, que incrementa el número de actores y va creando estructuras de control, se da por estas tres etapas. Consecuentemente, también surge una transformación social de la medicina y aparecen los hospitales que antes del siglo XVIII
Eran lugares en donde se reunían las personas que tenían alguna afección en galerones y generalmente eran atendidos por religiosos o por órdenes religiosas o por determinaciones gubernamentales para limitar las enfermedades, como por ejemplo los leprosarios que existían en la antigüedad, y estas pasan de ser lugares para morir a lugares en donde se empieza a aplicar la atención médica para el saneamiento a partir del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, la práctica médica comienza a asumir un control de los hospitales, haciendo a un lado la beneficencia o la buena intención, y nace la centralización, los programas de educación y la investigación, en donde ya no nada más se atiende con buena intención al paciente, sino se hace en bases científicas. Y luego, con la anestesia y la asepsia en el siglo XIX, se consolida la función del hospital como una función terapéutica y se afianza el poder del médico sobre la atención. Basado en el modelo inglés que empezó a estructurarse a partir de 1832 y en 1942 surge en Reino Unido el plan Beveridge, que sentó las bases sobre las que se consolidó el modelo predominante de organizaciones en los sistemas de salud a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde Foucault nos señala que este plan se basa en la necesidad de brindar bienestar. Surge en medio de la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, en donde se pierden 40 millones de vidas y se consolida un derecho a la salud, más que un derecho a solo estar vivo. No solo hay que garantizar la vida, sino el buen estado de la salud. Y además se logra determinar que queda establecida como una obligación del gobierno el de velar por la consolidación de la salud de los ciudadanos. Dentro de los retos actuales más importantes dentro de la gobernanza de la salud, se inicia la consolidación del sistema de salud después de la Segunda Guerra Mundial. Se inicia una cobertura general o universal con equidad, derecho y gobernanza para todos los ciudadanos. Se crean las organizaciones mundiales que velan por el bienestar de la población, tales como la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Monetario Internacional. En 1978, con la Conferencia Internacional de Alma-Ata y su declaración sobre la atención primaria, con el impulso de las organizaciones internacionales, se crean condiciones y acuerdos internacionales para buscar la globalización de la salud o la salud universal. En América Latina se inicia el Programa de Renovación de la Atención Primaria a la Salud, la ASA, con la Declaración de Montevideo en el 2005, que busca reorganizar la atención de la salud con una integración de salud con el objeto de la cobertura universal para todos los pueblos de América Latina. Se acepta que la salud es un proceso dinámico, cambiante, con determinación social y con el derecho a la satisfacción de las necesidades. No es meramente curativo, incluye procesos biológicos y sociales. Se crea la necesidad de una gobernanza que involucre al gobierno con la participación social, la cual no solo será regional, sino global, y se crea la obligación o se asienta la obligación del gobierno de crear las condiciones de gobernanza en salud. Nace el concepto de determinante social, entorno social, político y económico, local e internacional. Bascolo señala la importancia de reconocer los mecanismos horizontales y verticales de la gobernanza, la necesidad de que la población reconozca y atienda las políticas públicas, que se involucre en todos estos procesos, ya que sin la participación de todos no hay gobernanza. Y la Organización Mundial de la Salud en el 2008
determina que las políticas deben de ser claras, los roles deben de estar bien establecidos y los derechos y las responsabilidades deben de ser congruentes y deben de estar bien claras. Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, del poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que dependen a su vez de las políticas adoptadas por las naciones o los pueblos. Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas entre los países en los que respecta a la situación sanitaria. La participación es un elemento esencial de la gobernanza y depende no solo de las estructuras públicas y procesos que la apoyan y la promueven, sino también de la presencia de una vibrante sociedad civil. La Organización Mundial de la Salud plantea que la gobernanza orientada a mejorar el desempeño de los sistemas de salud constituye un elemento clave para asegurar que las funciones y los objetivos de estos sistemas sean claros, que los roles y responsabilidades de los actores estén bien definidos y que existan incentivos orientados a un mejoramiento continuo en el desempeño del sistema mediante una gestión eficaz. Vista así, la gobernanza en salud define las interacciones entre los actores claves del sistema, a saber, los gobiernos, los organismos internacionales, los proveedores, los consumidores o ciudadanos o beneficiarios del sistema, así como las reglas que determinan el papel, los derechos y las obligaciones de cada uno de los actores. La situación actual de la pandemia, del acceso a la información, del consumo de mercados fuera del ámbito local, nos hace entender que el sistema de salud no solo depende de factores nacionales, sino de un sistema supranacional globalizado, de un esfuerzo entre las naciones que pueda garantizar la salud. Requiere de la intervención colectiva, intragubernamental, que permita limitar los problemas y evitar que trascienda las fronteras. En ese sentido es necesario un entendimiento claro entre las naciones, por lo que nace un reglamento sanitario internacional, cuyo objeto permite establecer con claridad políticas que rijan la relación entre los estados, además de coordinar los esfuerzos en las amenazas globales, previendo las condiciones desfavorables a través de la creación de tratados y acuerdos de cooperación que fortalezcan los sistemas nacionales desde una perspectiva social. En la siguiente gráfica vemos la relación que existe entre los actores de la gobernanza a nivel macro, en donde primero están los estados, que son los encargados del financiamiento y de las condiciones políticas del país, los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, entre otras, las instituciones bancarias o financieras como el Banco Mundial, Internacional o los bancos subregionales, que determinan las condiciones en las cuales se realizan los sistemas de convivencia entre los países y se determinan las condiciones de relaciones financieras entre ellos. El sector privado, con fundaciones civiles como la Clinton Gates Río Barronte, entre otras, organizaciones religiosas, organizaciones humanitarias y de voluntarios que participan directamente en procesos de asistencia social, y la sociedad civil a través de redes sociales, de grupos ciudadanos, de participantes o de usuarios, así como de grupos de autoayuda. Sin olvidar que el papel trascendental del Estado se basa en el control a nivel nacional
que si bien no controla los riesgos internacionales, es quien tiene la autoridad de adoptar las medidas correctivas dentro de sus fronteras y funcionar como directriz. La Rectoría en Salud es el ejercicio de la responsabilidad y la competencia sustantiva de la práctica de la política pública en la salud, que son propias e innegables en el contexto del nuevo esquema de las relaciones entre los gobiernos y sociedades en el Estado moderno. Es competencia característica del gobierno y es ejercida mediante la autoridad sanitaria, según lo define la Organización Mundial de la Salud. Dentro de los actores de la gobernanza a nivel nacional encontramos al gobierno, dispuesto por ministerios o secretarías, instituciones de seguridad social, de desarrollo social, de finanzas, de educación e instituciones de formación profesional, así como sistemas judiciales e instituciones. Proveedores, que son las organizaciones de voluntarios no gubernamentales, de las comunidades religiosas, de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos y de tecnologías en salud. Y los ciudadanos, que representan a todos los usuarios, representados por organizaciones natural y territorial y sus autoridades elegidas entre ellos. La gobernanza a nivel meso o subnacional está regida por estados, departamentos, regiones o jurisdicciones, así como localidades y grupos poblacionales que tienen sus propias características y su propia legislación, así como la elección de sus propios representantes. La gobernanza a nivel micro está compuesta desde la antigua noción del contacto del médico con el paciente. A este nivel, la relación del ciudadano con su familia con el equipo de profesionales de la salud, es decir, la relación entre los consumidores y los prestadores del servicio, en donde cada vez hay menos influencia o cada vez hay menos gerencia del médico y hay una influencia más grande de otros factores. Los nuevos modelos de organización determinan servicios más articulados, partiendo de un primer nivel más fortalecido. El concepto de atención médica es reemplazado por el de atención a la salud, con énfasis en la promoción de la salud y en la prevención de riesgos, exigiendo que los servicios sean completos, integrados, continuos y de calidad, basados en la evidencia científica, coordinados entre proveedores y con un enfoque de curso de vida, colocando a las personas y los profesionales juntos en el centro de la atención. En esta imagen se esquematiza la prestación del servicio de salud en relación con el paciente y el médico, la persona, la familia y su territorio en general, en donde hay una relación del primer nivel fortalecido a través de la salud pública y de la asociación intersectorial, que tiene que ver con la atención especializada, subespecializada, la atención de alta especialización en una red de servicios con la participación de la gobernanza y la gestión de los apoyos o recursos financieros, los recursos informáticos, logísticos, administrativos, clínicos y tecnológicos, basados en los resultados para fortalecer la participación de la comunidad y determinar la oferta y la gobernanza. La tendencia actual de los servicios de salud evoluciona hacia la conformación de una red de atención articulada y coordinada, partiendo de un primer nivel de cuidado, fortaleciendo y redimensionando la integración de los servicios de salud, la atención ambulatoria y la redefinición del papel del hospital. La propuesta de redes integradas de servicios de salud se plantea la conformación de un sistema de gobernanza único para la red integrada con amplia participación de la comunidad, los proveedores, los servicios de salud,
de las unidades operativas que conforman la red y la gerencia integrada. Esta gobernanza tiene la responsabilidad de definir la visión y la misión y objetivos estratégicos de la red integrada y asegurar que estos sean consistentes a través de toda la red. Debe además normalizarse la función clínica y administrativa, asegurar la financiación óptima que permita alcanzar los objetivos, evaluar los resultados y asegurar el desempeño de la red. El cambio en los hospitales se ha dado de una manera paulatina, en donde se crea un sistema de gobernanza único y participativo que toma en cuenta todos los factores y todos los actores, creando departamentos y jefaturas que se interrelacionan con sistemas flexibles y de cooperación, en donde la hospitalización general tiene que ver con los cuidados intensivos, los procedimientos y monitoreo domiciliar de enfermedades crónicas. Y el gobierno hegemónico ha cambiado a ser un gobierno corporativo con la participación de todos los actores.